Bien, ¿alguien quiera mostrar su archivo? De lo último que vimos, acuérdense que lo último que vimos fue cómo determinar los índices. ¿Es lo del archivo del ISLM o eso ya no lo vamos a ver hasta la siguiente? No, eso vamos a hacer mañana. Es que eso es parte del trabajo final. Lo que vamos a ver hoy es continuar con el tema de clase. ¿Se acuerdan que estamos viendo el tema de inflación y desempleo? Sí, a ver, me conecto. Sí, por favor. Ok, donde dice inflación, perfecto. Se supone que ahí sacamos las tasas de precios del periodo base al periodo 1, del periodo base al periodo 2 y del periodo 1 al periodo 2. Ok, vamos a ver qué se hizo. Aumente la imagen. ¿Cuántas campañas? ¿Cuánto vendió? A mí no me contestó la misma, me regresó la llamada. Ok. Y me dijo que vamos a ver cómo determinó. Lo primero, ponga el cursor en la celda F41, vais a la izquierda. Tú recibiste la mercancía, o sea, haciéndole cuentas de que ya tienes más de 27 días con esta mercancía. Ok, del escape, vamos a ver qué hizo en la celda F42. Ok, vamos a ver arriba qué hizo. Y lo demás lo tengo todo incluido. Y dije, pues ahora sí que con la pena me toca ponerlo porque tú así es. Ok, escape. Ok, la que sigue. Dale doble clic. Y las demás les mandé un mensaje escrito, pero así como para... Ok, escape. Fíjate que le pregunté a... Ok, es correcto. Aparece el correo de todas las ejecutivas. Ok, vamos a la derecha. Hacia abajo. Es que fíjate que hay un No, grupo de... en la F47, dale doble clic. Digo, sí, donde estamos de la generación, pero yo me estaba... Ok, escape. Pues hacen comentarios muy Espérame. Ahí vamos a ver. Yo dije, no, y me salí, y ya pues ya no me piden muchas cosas. Pero ahora sí está, porque a veces yo como no tengo teléfono personal, y pues a veces ella es la que se entera de cosas de México que pues no nos enteramos. Pero terminé con... Ok, es correcto. A ver, váyase a la de abajo. Porque no sé quién me dijo que le estaba viendo muy bien. No, a la fila 50. Que en una campaña han metido muchísimos indios, ¿no se acuerda? Ok, es correcto, escape. Ahora la fila 51. Ok, escape, es correcto. Bien. Ok. Ahora, ya que tiene esto, sacamos el índice de precios de Fisher, que supone que es la medida geométrica. Ponga su cursor en la celda L41 y dale doble clic. Ok, escape, es correcto. Bien. Ok. Bien. Una vez que tenemos esto, pasamos a sacar la tasa de precios de esta forma. Ahora váyase a la derecha, en la columna N. Ok, vamos a ver qué hizo. Dele doble clic en la celda. Ok, ese es correcto. Escape. A ver la de abajo, dele doble clic.
Porque como te, o sea, que ¿Es ni correcto, siquiera escape? estamos, o sea, Ahora no la que ves la sigue. casa y todo, porque pues ves la dirección, pero no te acuerdas de los Bien, números. esa no. Pero cuando Veamos, entras en hay la que página corregirla, dices, escape. ah, no, aquí ya Suprímala. hay una que debía. Suprima eso, es que igual, Sí, porque yo digo, y abre un paréntesis. Y yo pienso que la niña se está pegando a hacer. Y abre un paréntesis. Bien. Sería la celdilla L49 menos la L41 ciérralo entre la L41. Otra vez el 41. Sí, dele enter y en porcentaje. Perfecto. Aumente la imagen. Sí. Bien. Eso sería lo correcto. Entonces aquí, observe. Si nosotros comparamos la tasa de precios del primer año contra el año base, la tasa de precios fue del 31.6%. Si comparamos la tasa de precios del periodo 2 contra el periodo 1, en lugar de subir, los precios bajaron. Bien, cuando sucede esto, se dice que hay una deflación. Sí, cuando la tasa de precios es negativa, se dice que hay una deflación. Ahora, en una deflación, hay una ganancia y una pérdida. En una deflación, quien gana es el consumidor, porque al bajar los precios, está aumentando su poder de compra. Pero las empresas están perdiendo, porque al bajar los precios, las empresas no tienen manera de obtener más ingresos y por ende menos utilidades. Ahora, desgraciadamente, Sí, la tasa de precios que normalmente nos ofrecen en los medios son las tasas de precios con respecto al año anterior. Entonces, si pone el cursor en el renglón 45 de la columna O, esa no viene siendo la tasa anual, porque no estamos comparando, fíjese, el año base contra el año siguiente, sino estamos comparando contra después de 2 años. A ese tipo de tasa de precios se le llama tasa de precios acumulada, que es la que normalmente no nos dan. Y eso trae una serie de consecuencias. Vamos a ver por qué. Vais a la derecha. ¿A cuál? A la columna P. ¿Crees que con eso tengo? Pues verás que la mía está bien. Bien. Ahora, normalmente las tasas de precios que nos dan siempre son las variaciones anuales. Entonces, por ejemplo, la tasa de precios del periodo 0 al 1 sería, suponiendo lo siguiente. Vamos a pensar que el año base fuera 2000. El periodo 1, ¿cuál sería? Las otras están ahí en esos límites. A ver, ¿cómo dijo? A ver, ingenieros. Tiene usted la tasa de precios del periodo 0 a 1. ¿Se acuerdan que el periodo 0 es un año base? Bueno, vamos a pensar que el año base fuera el año 2000. Entonces, el periodo 1, ¿cuál año sería? 2001. Exactamente. Y si ahora el periodo base fuera el 2010, ¿cuál sería el periodo 1? 2011. Perfecto. Ahora vamos a dejar 2010 como periodo base. Entonces, si el periodo base es el 2010, la tasa de precios del periodo 1 o el periodo 2, ¿de qué años estamos hablando? Del 2011 al 2012. Perfecto. Y entonces, normalmente, del 2010 al 2001,
o del 2011 al 2012 son las tasas de precios que normalmente nos dan. Sí, raro es las tasas de precios contra el año base. Entonces, por ejemplo, si realmente quisiéramos saber lo que se ha incrementado cada año, tiene que ser con respecto al año base, a lo que se le llama inflación acumulada. Entonces, observen la desinformación. ¿Cuál sería la información que nos darían para la tasa de precios 2010-2011? La del 31.6. Sí. La de 2011-2012, la de menos 16.3. Y observen que podrían alegar que para el año 2012 los precios, en lugar de estar bajando, en lugar de estar subiendo, están bajando. Eso es correcto, Bien, pero porque lo comparamos contra el año 2011. Pero si comparamos ahora el año 2012 contra el año base, ¿qué le pasa a los precios? Sí. Aumentan. ¿En cuánto? ¿En cuánto aumentaron? Como No, pues ahí está, en la celilla 45. ¿Qué dato es? Se pega, a mí ya me pasó una vez con Aurora Super. En Es lo malo de tener la ley. 47.86. Así es. Cuando el dato que me dan es que baja el 16.3. Y observen que entonces, cuando sucede eso, ahí estamos robándole poder de compra a las personas. ¿Por qué? Vamos a ver. Váyase a la derecha, a la columna Q. Bien. Y en la celdilla Q41 escriba salario. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a poner que en la celdilla Q42, salario, bueno, arriba donde dice salario, en la Q41, salario y entre paréntesis S. Ok, abajo escriba S igual. Y a la derecha, en la R, vamos a poner, ¿a cuánto está el salario mínimo? 168.02, creo. Déjenme lo Perfecto, confirmo. eso póngalo en la celilla R42. No. En la R2. Digo R42, perdón. En la de abajo, Lalo. No. En la Q42 escriba S igual. Con mayúscula. Y a la derecha escriba el salario mínimo en la columna R. ¿Pongo el que dijo o Sí, el el que dijo ella. siento que 70 y qué? Ya está en 188. Es que está en 180 y tantos, ¿no? 185.56. Ok, ya le dijeron. Sí. 185.56. Pero esto está en la frontera. Bien. Sí. Ahora observe. Abajo, Sí, ya era eso. en la celdilla Q43, escriba. Nada más me dije, es que contrataron aparte gente de En fuera que la, el mismo puesto. mejor en la Pues según aquí dice esta S41, escriba salario real. a las que dieron de baja fueron a las que era En la celdilla salario real, ahí. ¿Por qué? Y entre paréntesis, SR. ¿Por qué? Pues ya, a mí me da pena hablar porque si no me había para lo de su hermana. Ya no. Sí, porque pues
Ahora la siguiente celdilla, en la S42 escriba SR igual. Sería, no, ahí mismo. En la misma celdilla S42 escriba SR igual a S diagonal. No se escuchó, profe. Escriba S diagonal. Paréntesis 1 más pi. Pi de 3.1416, que es la tasa de precios. Ponga el símbolo. Sí. Sí, profe. Cierra el paréntesis. Ok, y después del paréntesis se escriba igual. Oye, si no te llamo tú ni en cuenta de mí. Ahora a la derecha, en la columna T, vamos a sacar el salario real para la tasa de precios 2000-2001. ¿Cómo sería? Está la fórmula, vaya haciéndolo. Pues casi mucho de más, pero no mucho en las cosas. Sí, con una niña, que hace años que me hablaba y me hablaba y me tocó mucho. Oye, pero ¿por qué era? Porque iba a No se olvide el paréntesis. tiene amigas todavía. Es que después de la diagonal tiene que poner un paréntesis. Y A ver, ya del doble clic, a ver qué hizo. Ok, es correcto. Ok, entonces, ahora sáqueme en la fila 45 de la columna T el salario real para el periodo 2000-2002. Mami, Ahí mismo la columna T. hermano, ahí está. sí, hijo. Oye, ¿y qué crees que no encontraba El todo azul. Y para el periodo 2001-2002. Ahí salen dos. Ese es un chinito. bien grande. Ok. ¿A qué conclusión llegan? Ay, Cristo, con razón. El salario real del periodo 1 al 2 es más alto y es donde tenemos una disminución Ok, primero vean. de la tasa de precios. Cuando hay una deflación, observen que en la deflación el salario real supera el salario nominal. Porque el salario nominal es de 185. Y cuando hay una deflación, este aumenta a 221. ¿Vamos bien? Ajá. Sí. Sin embargo, dijimos que la tasa de precios del periodo 1 al periodo 2 es engañosa, porque realmente los precios acumulados desde el año base no han bajado, sino que se han subido un 47%. Entonces observen, ¿sí? El gobierno y las empresas estarían muy contentos en dar el dato de la tasa de presión del 2001 al 2002 en lugar de la del 2000-2002. ¿Alguien me dice por qué? Porque están aumentando los precios y están pagando menos. ¿Usted cree que estén pagando más? ¿En cuál? ¿En cuál periodo? ¿2000-2002 o 2001-2002? En el periodo 2. Bueno, en el periodo 2 están pagando menos. Ajá. Pero entonces, ¿por qué en lugar de darnos el dato de la tasa acumulada 2000-2002, mejor nos dan el dato de la tasa anual 2001-2002?
Entonces tú ya nada más mandaste el RFC, ya no volviste a mandar todo el archivo. Pues para que creamos que están pagando más, ¿no? Y no, y de hecho, si sacamos la fórmula, están pagando más salario real, ¿están de acuerdo? Aparece la exocio. Cuando realmente, si comparamos la tasa acumulada 2000-2002, ¿sí? El salario, en lugar de aumentar, ha disminuido. ¿Por qué? Porque el salario real en el periodo 2000-2001 o del periodo base al periodo 1 es de 140. Entonces observen, de 185 a 140 ya hubo una pérdida de compra, ¿no? Sí, profe. Y esa pérdida exactamente ¿cuál es? La tasa de precios, que es el 31%. Ahora, pero si comparamos el salario real del periodo 2000 o del periodo base al periodo 1 contra el acumulado del periodo base al periodo 2, vean, aún así todavía baja más el salario real. Y quiere decir que ahora el poder de compra ha bajado un 47%. Entonces, esa es la razón por la cual si nunca dan los datos de la tasa de precios acumulada, porque entonces casi todos los trabajadores, sobre todo los sindicatos, estarían bien enojados porque sabían que les dieron a tole con el dedo. Y de hecho les van a dar a tole con el dedo porque la tasa de precios que les van a dar es la del menos 16. Entonces, con eso, ¿ustedes creen que las empresas aceptarían incrementos salariales si presentan la tasa de precios 2001-2002? ¿Estarían dispuestas ellas a ofrecer más salario? No. Sin embargo, lo que realmente pasó fue que se está incrementando los precios en 47%. Entonces observen ahí la pérdida de poder adquisitivo que se tiene. Y eso se hace año con año. Y así como para ser más humanitarios, pues entonces lo que hacen es, cada 10 años hacen un año base diferente para que la acumulación no sea tremenda. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver un enlace, ¿sí? Para que vean ustedes cómo a veces no es muy gratificante los datos que nos dan. Bien. Más o menos, grosso modo, el año con el poder de compra más alto, sin subir los sueldos de manera política como acaba de subirlo el presidente, más o menos es a fines del 69 o principios del 70. Si nosotros tememos que históricamente ese es el año base que ha tenido el país el mayor poder de compra, de hecho, en ese año, en esa década, fines de los 60, el poder de compra de los mexicanos estaba por encima de varios países europeos. Solamente creo que Inglaterra, Alemania y no sé si Francia, y otro país que se me escapa, tenían un poder de compra mucho mayor que México. Todos los demás tenían el poder de compra bajo que México. Entonces, realmente la capacidad adquisitiva que se tenía en ese entonces era muy alta. Bueno, ya para no hacerlas larga, si tuviésemos al año base el 1970 contra el salario actual, tendríamos una pérdida adquisitiva más o menos del 3.200%. ¿Ustedes creen que los empresarios querrán subir el salario en 3.200%? No. Pero desgraciadamente eso se da porque como cada 10 años hay un año base nuevo, es como para disfrazarlo, ¿me explico? Pero ni siquiera son, vamos a hacerle más humanistas, o que cada 10 años te voy yo a martirizar, pero entonces, por lo menos si cada 10 años vas a cambiar de año base, pues por lo menos al trabajador, incrementale el salario con respecto a la tasa acumulada, no con respecto a la tasa anual, y obviamente eso no hace. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber si la tasa de precios que les están dando es con respecto al año base o con respecto al año anterior, y cuál es la que nos da normalmente, la de respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque de esa manera sí, los crecimientos son muy pequeños. Ok, guarde
Y ahora se va a ese buscador, ya sea Google o Yahoo, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, ingenieros? Ok. Google, Yahoo, donde quieran. A ver, Google. Ok. Ahí busque México mágico junto. México mágico. No separe, junto. México junto, sin separación. México mágico y con X. Pero no lo separe por eso. Con X mágico. Donde dice mágico, quite la G y escriba X. Ya. Métase ahí. En el punto .org. Sí. Ok, vayas hacia abajo. Más. Más abajo. Más abajo. Más. Sígale. Sígale, yo te le digo dónde. Más abajo. Ok, sígale. Sígale, yo te le digo dónde. Ya acabó. Ok, entonces, va eso atrás al principio, por ahí algo omití. Ok, otra vez hacia abajo. Bien, hacia abajo y se va despacito. Permítame. Ok, esa es la pandemia. Ok, hacia abajo. A ver, abajo. Permítame. Vea que a la izquierda dice super tabla. ¿Ya observó? En café. Super tabla. Métese ahí. La super tabla. Sí, ahí métase. Dale clic, por favor. Ok. Entonces, permítame. Ok, vamos a ver si viene donde dice inflación anual en %. Y aumente un poco la imagen porque creo que decía No tiene para dar clic, más bien sería aquí en la arriba tabla dice completa, oprime ¿no? aquí, ¿no? Arriba dice oprime aquí. Ajá. Ahí métase. Y me aumenta la imagen, por favor.
Ok, ¿ya la aumentó? Ya. Ok, vayas hacia abajo. Sí, es una gráfica la que tenemos que ver. No viene hacia los lados, más bien el dato. No sé. No, abajo, a ver. Ahí también. ¿Hacia abajo? No, más abajo. Permítame. Vea que la última que dice tabla salario mínimo inflación. Oprime aquí. Esa es la que va a escribir. Tabla salario mínimo inflación desde 1970. Esa es la que va usted a oprimir, por favor. Bien. Bueno, ok. Ya se puede ahora minimizarla un poquitito. Ok. Un poquitito hacia abajo se va. Ahí así. Observen que hay dos gráficas. La del salario mínimo, que es la gráfica color negro, y la de la tasa de inflación, que es la gráfica color rosa. Bien, la distancia que hay entre la línea negra y la línea rosa, sí, es la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, vean ustedes, si nosotros comparamos el año que ha tenido nuestro país con mayor poder de compra, que es en 1970, si, donde dice 1970 se va hacia arriba, a ver si nos muestra ahí con el cursor, localiza el año 1970. No muestra. ¿Perdón? Ya, pero no muestra nada con el cursor. Ahí está, ahí. Vea, ese dato es el salario con mayor poder adquisitivo que ha tenido el país, sin que por decreto se haya subido el salario. ¿Me explico? Sino que las empresas y los trabajadores coincidieron que los dos ahí se podría subir. Bueno, si usted se va de ese punto, ¿sí?, hacia abajo, hasta donde está la línea rosa, ahora va a decir con el cursor hasta, vea, todo eso es lo que ha pedido el país, ¿sí? Esto es lo que se ganó en ese periodo de poder de compra. ¿Me explico? Salvo el 78, que vea usted que el salario mínimo se incrementó artificialmente, vea hasta el 78 y ponga el cursor donde está el salario mínimo. La parte más grande de la línea negra, ya ponga ahí el cursor. No, ándele. Ahora ahí se va sobre la línea para que veamos la gráfica color rosa. Bueno, todo eso es lo que se tenía de poder de compra en esas épocas. Poco a poco, observen, los salarios fueron cayendo, y la tasa de precios fue aumentando, hasta llegar a la peor década, que son los 80s. Por eso se llama la década perdida. ¿Y por qué? Porque casualmente, vea, en 1985 o 86, por ahí así, ponga el cursor entre el 85 y 86. Y vea que en esos años hubo un punto donde la tasa de precios es exactamente igual al salario nominal. Quiere decir que en esa década, ¿sí?, simplemente no había poder de compra. Porque allí los precios estaban exactamente igual que los salarios, no había poder de compra. A partir de allí, otra vez, ¿sí?, los precios empezaron a bajar, observe, aunque también los salarios empezaron a bajar. Y ya hubo distancia entre los salarios y la tasa de precios a partir de allí. Y a partir del 2000
observe que se hicieron una especie como de líneas constantes, tanto los salarios como la tasa de precios, ¿se observa? Y esto se generó hasta el fin del año 2019, donde se incrementó otra vez los salarios, aunque los precios estén más o menos constantes. Bueno, por eso les comento, ¿sí? Como desgraciadamente no nos dan los precios con respecto al año base, entonces lo que se tendría que aumentar solamente con respecto al 70, ¿verdad? Con el 78, pues todavía aún más. Si comenzábamos como el 70, como año base, más o menos en 3.200, 3.300 tendrían que aumentar los salarios. Entonces, nada más para que vean ese gráfico, ¿sí? Para que vean que verdaderamente la gente que vivía en esa época vivía bien en el país. O lo que se podía decir, había una pobreza digna. ¿A qué se le llama pobreza digna? Que por lo menos como 3 veces al día. La casa no es mía, pero me alcanza para la renta. Mis hijos tienen zapatos, tienen con qué vestirse, ¿sí? Y los hospitales que había, pues de alguna manera sí, se podrían sufragar con lo que ganaba. ¿Sí? Actualmente, pues no se puede decir lo mismo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces es inhumano, ¿sí?, querer decir que están ayudando a las clases proletariadas, ¿sí?, diciendo que solamente se controla la inflación. Mientras no se recupere el poder de compra, pues simplemente por pura lógica, las empresas, en lugar de tener más ventas al contado, van a tener más ventas a crédito porque solamente así se puede vender. ¿Sí? ¿Quiere decir que en los 70s y 60s no se conocían las ventas a crédito en el país? Claro que sí, pero la mayor parte de la gente compraba al contado. Y cuando se compraba a crédito, se compraba, pero no el producto a 100%. Por ejemplo, en esa época se acostumbraba que la gente que quería comprar un carro o un auto, ¿sí?, no pedía un crédito por el valor total del auto, sino que esa gente llegaba cuando menos con el 50 o 60% del valor de la casa del auto. ¿Por qué? Porque también al haber poder de compra, la gente ahorraba. Centavos si quieren, pero valía. Entonces la gente con eso sí, no se endeudaba tanto. Y actualmente pues no se puede decir lo mismo. Este es el problema cuando se tiene tasas de precios que no sí corresponden a los años base. ¿Quedó claro o no? Bueno, pues yo me imagino que sí, porque no contesta nada. Ahora bien, ya que vimos esto, ahora, ya para terminar este tema, tenemos que ver otro problema con el cálculo de la tasa de precios. Guarde ese enlace y se los manda por el chat, por favor, ingeniero. Profe, ¿Sí? ¿y por qué cuando no hubo poder adquisitivo fue cuando se hicieron el mundial, que fue en el 86? Porque precisamente, sí, ese fue la zanahoria que aplacó a la gente. ¿Sí? Entonces, aquí estábamos celebrando el mundial cuando la mayor parte de la gente, pues el poder de compra estaba malísimo. ¿Sí? Eso es algo que inventaron los romanos. No sé si sepa que en Roma había muchos circos y que luchaban gladiadores y todo eso. ¿Sí sabía de eso? Sí. Bueno, eso lo hacían adrede los políticos de Roma para distraer a la plebe, ellos decían. Y ellos argumentaban: al pueblo pan y circo. Mientras tengan pan y circo, con eso los tienen contentos. Nada más que en los 80s pues fue puro circo, porque de pan no se veía mucho. ¿Te queda claro o no? Sí, profe, gracias. Bueno, ok, ya que copiaron y mandaron el enlace, ahora vamos a tener otro problema que se tiene con la tasa de precios. Vamos a ver, otra vez compártanos el archivo en Excel, por favor.
Y el problema es el siguiente. Váyase a la izquierda. Y arriba. Ok, hacia abajo. ¿Dónde está la tabla con los datos? Vean que hipotéticamente se tienen esos productos. Alambre, bolsas de unicel y cajas de chocolate. ¿Sí? Esos fueron datos que me inventé. Pero en realidad, sí, el índice de precios está generado por unos 100 o 200 productos que se les llama básicos. Y el problema indica lo siguiente. Bueno, ¿a qué le llamas básico? Y esto es muy controversial. Por ejemplo, en Suecia, una persona es pobre si no tiene casa propia, auto propio y que pueda con su ingreso salir de vacaciones por lo menos cada año. Bien, ¿ustedes creen que una casa, un auto y vacaciones anuales las van a contar en México como un producto básico? No. Y entonces, ¿qué pasará en México si esos productos los incorporaran a la tasa de precios? ¿Alguien me contesta? Crecería como la clase pobre. No lo escuché. Crecería la clase baja, ¿Por qué? pues porque la mayoría no tendría pues esas cosas de poder viajar y No, más bien, sí, la tasa de precios sería altísima en México. ¿Por qué? Porque usted cree que los autos, las casas y los viajes son productos que estén bajando de precio. no. Y entonces, si nos dan la noticia que en México la tasa de precios es entre 4 y 3%, si le agregáramos nada más, ojo, el puro precio de los autos, la tasa sí va al 15 o al 20, con el puro precio de los autos. ¿Sí me explico? Entonces, con esto queda bien controvertido comparar la tasa de inflación de un país con otro, porque lo que en un país son productos básicos, en el otro no necesariamente. Por eso muchos, en lugar de usar el índice nacional de precios al productor, digo al consumidor, utilizan algo un poquito menos controversial, que es el deflactor del PIB. ¿Cuál es la diferencia entre el índice nacional de precios al consumidor y el deflactor del PIB? Que en el deflactor del PIB ponen todos los productos sin especificar si son básicos, de lujo o si son normales. Me explico, todo lo que produce un país se mide y con eso se determina la tasa de precios. Y sería una forma todavía más justa de determinar la tasa de precios. Entonces observen, ya tenemos un problema el año base. Tenemos ahora otro segundo problema, que el índice nacional de precios del consumidor solamente registra los productos que se supone que son de la canasta básica. Entonces, por ejemplo, a la clase media le interesa más el precio de las casas, el precio de los productos electrónicos, el precio de las computadoras, el precio de los autos, el precio, no sé, de los viajes, porque normalmente es lo que consumen. ¿Sí me explico o no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo se determina el deflactor del PIB. Bueno, vamos a ver de dónde sacamos el dato, no cómo se determina. Y esta sería una medida menos injusta para determinar la tasa de precios, que tampoco se hace en nuestro país. Entonces, guarde ahí rápidamente, váyase a INEVASE, resto del mundo.
Ok, váyase rápidamente al Banco Mundial. Y hasta abajo donde diga datos con letra chiquita. Ahí dice datos. Ok. Dele clic. Bueno, donde dice indicador. Y luego ya que le despliegue, a la derecha busca donde dice economía y crecimiento. Métase ahí. Y luego allí nos buscamos donde diga deflactor del PIB. Vais hacia abajo. ¿Deflactor de qué? Del PIB. A ver. Ok, vais hacia arriba. Permite. Con más un. Ok. Creo que no hay ninguno que se llame así, profe. Ok, entonces váyase arriba donde diga inflación. No, en economía y crecimiento váyase hacia abajo, tiene uno que diga inflación. En economía y crecimiento. Inflación, índice de deflación Ay. del PIB. Ese mero, ese es el deflactor del PIB. Nada más que está traducido textualmente, me explico, por eso es así. Bien, lo que van a hacer es buscar ese dato para su país. Y la próxima clase, que no es el martes, vamos a ver cómo determinamos la tasa de precios menos injusta, por así decirle. Ok, entonces, por favor, ingeniero, ya que le despliegue, baje el archivo y lo guarda y se los comparte en la página Facebook. No se le olvide, por favor, en el archivo poner el enlace y la fuente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay, profe. ¿Cómo guardamos el archivo, profe? Entonces, bien, mañana no se ¿Cómo guardo? desmaye, cosas por el estilo, porque vamos a ver la siguiente parte del trabajo. Bien, por ahí les mandó la secretaria un comunicado. De hecho, nomás llevo 2 calificados realmente. Uno le fue muy bien, al otro le fue del nabo. Y les voy mandando su correo la verdadera calificación y voy modificando. Sí, recuerden que si se meten ahorita al sistema, eso es porque ya me regañaron porque no estaba dando calificaciones. Pero ya a partir de hoy y mañana ya estoy dando las calificaciones verdaderas. Esas llegan a su correo e inmediatamente en el sistema se cambia. Si ven alguna anomalía, pues me la mandan por correo o aquí mismo me dicen. Bien, que tengan buenas tardes. Sí, nos vemos Profe, mañana. ¿cómo guardo este documento para pasárselos a mis deflactor del PIB, por favor. Ok, ¿Sale? vale. Ok. Si no hay ninguna otra cosa, nos vemos mañana. Recuerden que mañana es la siguiente parte del trabajo final. Sí. Ok. Que estén bien, adiós. Gracias, profe. Cuídese. Igualmente. Gracias.